Muy buenas a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre las incisiones y abordajes en la rinoplastia. Soy el doctor Juan José Balbuena y el tutor es el doctor Alberto Lescano. Vamos a hablar sobre el abordaje abierto, que es actualmente la técnica más utilizada para realizar la rinoceptoplastia. En primer lugar, se realiza una infiltración local que se realiza con lidocaína 2% más epinefrina. Se hace una infiltración a nivel de la columela, los cartílagos alares, la punta, el dorso nasal y a nivel del septo. Posteriormente pasamos a la incisión transcolumelar, que generalmente se sitúa en la unión del tercio inferior con el tercio medio de la columela. Usualmente se realiza una incisión en V invertida. Posteriormente se realizan las incisiones paracolumelares, que van de las cúpulas hasta encontrarse con las prolongaciones laterales de la incisión que hicimos a modo de V invertida. Posteriormente, realizamos la disección de la punta y del dorso nasal. Con tijeras de plastia romas se realiza el levantamiento del colgajo cutáneo más grueso posible, ayudándose con ganchos de piel muy finos, dejando el sistema musculoaponeurótico por debajo y progresando de abajo hacia arriba a medida que se expone la punta y el dorso, cuidando de no cortar las cruras medias ni lesionar la faceta a nivel del triángulo blanco. La disección de la crura lateral se realiza con cuidado de no desprenderla de su incisión lateral a los cartílagos sesamoideos y a la apertura piriforme. Se debe obtener el mucopericondrio y mucoperiósteo en un mismo injerto. Se preserva el tejido fibroadiposo que recubre los cartílagos alares para posteriormente ser reimplantado. La disección se realiza hasta la mitad de la extensión de los huesos propios nasales. Para hacer hemostasia se puede usar electrobipolar o monopolar. Vale la pena mencionar que en algunos casos se puede conseguir un injerto compuesto a partir de la esqueletización de los cartílagos de la punta en continuidad con el mucopericondrio y mucoperiósteo del dorso nasal, obteniendo así un fragmento de muy buen tamaño. Si hacemos una disección meticulosa de la nariz, inmediatamente después de la piel encontramos una capa subcutánea, la cual está compuesta de 4 capas: un panículo superficial adiposo, una capa fibromuscular, una capa adiposa profunda, periósteo o pericondrio. Este tejido puede ser utilizado como un injerto para el dorso nasal. Se prepara como un injerto de timpanoplastia en forma de sábana. Se seca con calor para que sea de fácil colocación al estar seco. Este secamiento es esencial para que el injerto se extienda al máximo y la textura permita una fácil manipulación, sobre todo cuando se va a recolocar en el dorso. Pasamos posteriormente a la septoplastia, mediante una incisión preseptal hemitransfixiante, por medio de la cual se hace una disección mucoperióstica y subpericóndrica, creaciones de túneles superiores e inferiores, y una septoplastia para toma de injerto. Se realizan los túneles mucopericóndrico superior e inferior de un lado y de manera limitada del lado contrario. Posterior a separar la unión condroetmoidal, se toma un injerto del cartílago cuadrangular que debe ser suficiente para el diseño de los injertos de la punta, respetando 10 milímetros del dorso cartilaginoso para evitar el descenso del área K, y entre 0,5 y 1 centímetros de la inserción del septum en la espina nasal anterior. Se corrigen las desviaciones óseas y cartilaginosas de ser necesario. Si el septum caudal está luxado, se hace una transficción completa o total. También se puede ejecutar la septoplastia por la vía externa, sin utilizar incisiones adicionales, elevando los colgajos mucopericóndricos desde arriba.
Este decolamiento o despegamiento de la unión septolateral es necesario para que se coloquen los injertos de expansión tipo sprayer. Para la resección de la jiba cartilaginosa y ósea, para la parte cartilaginosa se puede usar un bisturí 11 o 15 y para el dorso óseo un osteótomo de Rubin, usualmente de 10 a 12 milímetros. Se puede realizar una resección en bloque o por separado. Las técnicas de rinoplastia estándar, ya sea que las jibas se resequen en bloque o de forma separada, el tejido musculoponeurótico que recubre estas zonas se desecha y hay otras técnicas en las cuales se preserva este tejido, se deseca y se reinjerta en la zona primaria o en otras zonas que requieran un recubrimiento de tejido. Osteotomías. La principal indicación de las osteotomías es el cierre del techo abierto resultante de la resección de un caballete prominente. También se usan en los casos de laterorrhina para devolver a su sitio original a los huesos propios de la nariz. Otro uso es el caso de las pirámides anchas, desplazando las paredes laterales a la línea media. Se han descrito tres tipos de osteotomías, las cuales son las osteotomías mediales oblicuas, que transcurren por la porción del hueso nasal menos grueso, desviándose en sentido oblicuo. Las osteotomías laterales. El trayecto más utilizado es el conocido como alta-baja-alta, por la posición del trayecto con respecto al dorso nasal. Alta la más próxima a este y viceversa. Y las osteotomías intermedias, que se utilizan en dorsos anchos convexos o paredes asimétricas de la pirámide nasal, secundarias a paredes de longitudes diferentes. Se realizan antes que las laterales por cualquiera de las vías descritas. Son paralelas a estas y se sitúan entre las mediales y las laterales. Usando el abordaje adecuado, llegamos a exponer la crura lateral, la cúpula y parte de la crura media. Visualizando estas estructuras podemos realizar las modificaciones que creamos conveniente para modificar la bulbosidad del lóbulo, disminuir su tamaño, proyección, cambiar la forma o variar los ángulos. Estas son algunas modificaciones que podemos hacer a nivel de la punta nasal. Existen dos grupos de técnicas: la incisión de tira incompleta o de tira completa. La de tira completa se basa en la resección de una banda de cartílago del borde cefálico de los cartílagos alares, consiguiendo un afinamiento de la punta. Se aconseja hacer una resección conservando un ancho de al menos 7 milímetros a nivel del intermedio de la crura lateral y otros 5 milímetros a nivel de las cúpulas. Esta tendencia conservadora de cartílago es la que actualmente se ha impuesto, principalmente por varias ventajas como mayor sostén de la punta y más predictibilidad en la cicatrización.
También existen unas técnicas con suturas que pueden o no completar a la incisión de tira completa y que nos ayudarán a definir una nueva posición de la punta. Entre ellas destaca la técnica de los nuevos domos para la proyección, rotación y estrechamiento de la punta nasal, descrita por Pedrosa. Esta técnica utiliza como abordaje un delivery con una incisión postcartilaginosa y otra precartilaginosa. Mediante un colgajo bipediculado que se obtiene, consigue exponer la cúpula además de la crura lateral y medial. Después de resecar el borde cefálico del cartílago alar, se procede a la marcación de las nuevas cúpulas o domos, que se situarán en una posición más lateral a las cúpulas originales. Al crear estas nuevas cúpulas, mediante un punto colchonero, se logra la rotación de la punta y en un paso posterior se realizará el mismo proceso en el lado opuesto, completándolo con puntos interdomales que logran definir la punta y dan estabilidad. Esta nueva posición se afianzará con la combinación de injertos como el poste columelar y el escudo, que se sitúa inmediatamente por debajo del poste. Otros elementos que ayudarán a mantener la rotación serán los puntos de fijación columelar septal, la resección del borde caudal del septo y de piel vestibular. Los injertos, el puntal o poste. Este injerto tiene gran importancia en la rinoplastia moderna. Se trata de una porción de cartílago que se coloca entre las crúas mediales, logrando aumentar el soporte de la punta una vez que la hemos rotado, además de colaborar en el aumento de su proyección. Su colocación se realiza a través de un abordaje intranasal o externo, mediante la creación de un bolsillo entre las dos cruras. El material más utilizado es el cartílago septal, que se ha obtenido previamente y que se talla según las necesidades. Habitualmente se deben tener en cuenta que el poste o puntal no debe contactar con la espina nasal, pues podría molestar al masticar, además de producir desviación de la punta. Tampoco debe sobrepasar el nivel de las cúpulas. Una óptima fijación del injerto a las cruras medias y al septo a través de puntos reabsorbibles es de gran importancia, pues de no ser así, el injerto se puede desplazar. Otro injerto de gran utilidad es el escudo de Shin, en casos en los que la piel de la punta es gruesa. En estos casos, el solo uso del poste y de técnicas como la de los nuevos domos se hace insuficiente para conseguir un resultado idóneo en cuanto a la rotación y proyección de la punta. Se trata de un injerto que habremos extraído del septo en un paso previo de la cirugía. Una vez que ya hemos definido la nueva posición de la punta y después de colocar el poste entre las cruras mediales, pasaremos a tallar el injerto. Para ello, deberemos tener muy presente la longitud de la columela, debiendo ajustar la medida del injerto según las necesidades. Sirve de referencia las siguientes consideraciones. El escudo se colocará inmediatamente por debajo del poste en el bolsillo creado previamente en la columela. Así, las medidas del escudo serán las de un cuadrilátero, en el que su lado más anterior tendrá una longitud de unos 8 milímetros, equivalente a la base del triángulo estético, que se define entre las nuevas cúpulas y la unión de las cruras mediales a la punta. Su cara posterior tendrá unos 3 milímetros y sus laterales tendrán una longitud similar a la de la columela. La colocación de este injerto con respecto a los domos puede variar en función de las necesidades, pudiéndose dejar 2 a 3 milímetros sobrepasando los nuevos domos, o bien dejarlo a nivel de los domos. Y este injerto se sujeta mediante un Vicryl 5.0. Este injerto sirve para dar mayor consistencia a la nueva estructura de la punta, además de reforzar la proyección y conseguir un resultado más natural. Para el cierre de la incisión transcolumnar, se hace una sutura cuidadosa de la incisión con nylon o prolene 5 o 6 ceros. Se feruliza internamente con láminas o splint nasal y externamente con micropor, una fina lámina de micropor seguida de un sistema de autofijación con un termoplástico. Los puntos de la columela se retiran a los 6 a 8 días después de la cirugía.
Al colocar una férula tenemos que tener en cuenta que esta no debe sobrepasar la osteotomía. Si ésta se coloca más allá del límite de la osteotomía, por lo cual esto podría llevar a una complicación, como ser que los huesos se pueden mover con la masticación o los movimientos de la cara, y puede dejar un resultado estético insatisfactorio para el paciente. Principalmente esto ocurre cuando las férulas son muy grandes. Nunca debemos dejar tener en cuenta las posibles complicaciones que se presentan en torno al 10% de las cirugías. Normalmente son menores y temporales, pero no se deben olvidar otras de mayor gravedad. Se han descrito casos de trombosis seno cavernoso, meningitis, neumoencéfalo, empiema subdural, absceso cerebral o hemorragia subaracnoidea. La hemorragia local es la complicación más frecuente, sobre todo en un paciente que ya se ha sometido a una septoplastia o a una cirugía craneofacial. Puede acontecer durante el acto quirúrgico, pero normalmente ocurre en el postoperatorio, como un sangrado difuso o como una ulceración superficial en el lugar de la incisión. En la mayoría de los casos se resuelve con la cauterización o taponamiento mantenido durante 48 horas. Es excepcional la ligadura de la arteria maxilar interna o de la medial anterior o posterior. Si estas medidas fallan o en un paciente con coagulopatía, puede ser necesaria la embolización. El cartílago es avascular y su nutrición es esencialmente a través del mucopericondio. Cuando existe un acúmulo de sangre entre ambos, ocurren hematomas septales con el riesgo de necrosis. Se deberá drenar de inmediato, evitando así su evolución a un absceso septal. También puede haber otro tipo de complicaciones, como una infección local, una celulitis, un absceso o un granuloma a nivel de la piel, columela, vestíbulo o septum. Deberá instaurarse precozmente un tratamiento antibiótico adecuado para prevenir su extensión, ya sea orbitaria o intracraneal. Se han descrito también casos de sinusitis postquirúrgica en pacientes con taponamiento nasal. Durante el acto quirúrgico pueden producirse desgarros sobre la mucosa septal. Si se conserva el mucopericondrio de la fosa nasal contralateral y se coloca cartílago entre ambos, no suelen derivar en las temibles perforaciones septales. También se utiliza para tapizar el desgarro sustancias como espongostán, que favorecen una mayor cicatrización del área desgarrada. En la nariz, forma y función van de la mano, por lo que las alteraciones anatómicas traen consigo alteraciones en la función. Las secuelas postoperatorias que reducen el flujo aéreo nasal y aumentan la resistencia producen una disminución en la presión intraluminal de las áreas más estrechas, colapsando así las estructuras durante la inspiración. La rinoplastia es la cirugía estética más difícil, en parte por la dificultad de la técnica quirúrgica y en parte porque el resultado final se va a ver pasado varios meses después de la cirugía. Este hecho nos obliga a realizar todos los pasos pensando en el futuro. Esto es, siendo conscientes de que la nariz irá evolucionando a medida que la inflamación baje, las suturas se reabsorban, entre otras consideraciones. Una inadecuada resección del dorso, tanto en exceso como en defecto, no producirá un resultado deseado. Siempre es mejor quedarse cortos en la resección, pues el manejo posterior es más sencillo. Otra complicación sería el cielo abierto persistente, secundario a un fallo en la realización de las osteotomías. Una complicación frecuente es el pico del oro, que se localiza a nivel de la suprapunta. Puede ser resultado de una inadecuada resección del dorso del cartílago septal por una exagerada resección del borde cefálico de los cartílagos alares, o bien por tejido cicatricial inadecuado en esta zona como resultado de un edema prolongado. Otra complicación es la nariz pinzada. Sería el resultado de una técnica inadecuada de estrechamiento de la punta, habitualmente cuando se usa una tira incompleta, que produce una mayor e impredecible cicatrización que ocasionará una excesiva retracción con la consiguiente disfunción respiratoria. Este hecho producirá un resultado poco natural de la punta, lo cual en la rinoplastia moderna no es deseable. En otros casos, una excesiva rotación de la punta provocará un aspecto poco natural. Para evitar esto debemos hacer un buen estudio previo a la cirugía, definiendo el ángulo de rotación adecuado en función del sexo
características faciales y deseos del paciente. En el extremo opuesto está la punta caída o tosis de la punta, que consistiría en un fallo en el soporte de la punta que no consigue mantener la rotación deseada. En esta situación, los injertos columelares, como el poste y escudo, tanto por separado o en conjunto, serían de gran importancia para dar el sostén adecuado a la rotación de la punta.